Ok, voy a hacer una pequeña explicación de las líneas que más se usan en dibujo técnico. En dibujo técnico tenemos que representar cualquier contorno del objeto que queramos dibujar por medio de líneas. Cada línea tiene un porqué y un para qué. En el caso de los dibujos técnicos, las líneas más comunes son las líneas continuas, siendo una línea continua una línea que va de un inicio a un fin. Tiene un grosor uniforme y un color parejo. En este caso, por ejemplo, bueno, voy a cambiar al tablero de dibujo, pero una línea continua, por ejemplo, es la que usamos para ir del punto A al punto B. Esto es una línea continua. Estas son las líneas con las que vamos a representar el contorno de los objetos, todo el contorno visible de todos los objetos. Con esta línea vamos a trabajar, por ejemplo, los recuadros, el área de trabajo, el área de dibujo, el cajetín. Vamos a trabajar rotulado con este mismo de línea, con este mismo tipo de línea. Vamos a trabajar cotas con la línea continua. Hay otra línea, por ejemplo, que usamos en dibujo técnico, que es la línea discontinua. La línea discontinua son nada más segmentos de línea. Segmentos de línea con los que vamos a delimitar o vamos a definir objetos que están detrás o objetos que están ocultos del primer plano. Por ejemplo, si vamos a dibujar un cubo, algún tipo de cubo, en dibujo técnico, si dibujamos alguna proyección o algún objeto, tenemos que dibujar lo que hay detrás de ese objeto. En este caso, yo dibujé este cubo pequeño con líneas continuas. Sin embargo, por detrás del cubo tiene aristas o tiene líneas que no se ven, que voy a dibujar con una línea discontinua para representar que detrás hay aristas que definen ese cubo. Cuando trabajamos con proyecciones axonométricas, proyecciones ortogonales, muchas veces dibujamos detalles que están ocultos en el dibujo pero que están presentes y los expresamos con una línea discontinua. Otra de las líneas, por ejemplo, que usamos muy comúnmente es la línea de guía. La línea de guía es una línea nada más continua que se traza con el lápiz 2H. Aquí es muy importante que las líneas de contorno, la línea continua, la línea discontinua y otros tipos de líneas se tracen con el lápiz HB. Pero la línea de construcción o la línea guía o los puntos guía se tienen que trazar con el lápiz 2H. Hay una razón muy sencilla, es porque el lápiz 2H es un lápiz duro, de mina dura, pero de color claro. En el caso del lápiz duro, si yo lo trabajo como una línea continua, común, entonces vemos que es muy parecido a la línea continua. Sin embargo, yo le ejercí presión, la misma presión que dice la línea continua, y vemos que tiene dos tonos de gris, dos tonos distintos de gris. En este caso esta sería la línea continua y esta sería una línea continua con 2H. El lápiz 2H lo vamos a utilizar para líneas de construcción, líneas bases, lo que nos va a delimitar el tamaño del dibujo o ciertos detalles, y sobre la cual vamos a hacer trazados con línea continua. Sobre esa misma línea de guía yo puedo trazar con el lápiz HB y vemos la diferencia. La línea de guía me sirve para ubicar una línea continua, un trazo o una arista o un detalle visible sobre esa línea de guía. Y una de las características de la línea de guía es que yo puedo borrarla después. Entonces, si yo estoy seguro de dónde a dónde va una línea, de dónde va un trazado, yo puedo hacer una línea de guía por donde va ese trazado o algún detalle y luego repintarlo con una línea continua o discontinua, como nosotros queramos.
Muy bien, otra de las líneas que se usa, por ejemplo, para delimitar detalles es la línea de raya y punto. En este caso la línea de raya y punto es una raya larga, un punto, raya, un punto, una raya, un punto, una raya, un punto, y así sucesivamente hasta donde nosotros lo necesitemos. Este tipo de línea se utiliza para indicar cuando hay centros o cuando hay ejes de una pieza que es cilíndrica. Tenemos que poner una línea, dibujar una línea discontinua de raya larga y punto donde va un eje. Por ejemplo, si estamos dibujando un cilindro en dibujo técnico, una de las vistas que vamos a tener de ese cilindro es un rectángulo. Otra de las vistas va a ser un círculo. En este caso el rectángulo será la vista frontal o la vista de frente de ese cilindro, y el círculo la vista superior de ese cilindro. Un cilindro es una pieza que es redonda, alargada. Para representarlo entonces vamos a dibujar una línea de centro o línea de eje, y en este caso la línea de eje parte del centro hacia los extremos y me indica que esta pieza es cilíndrica. Que esto es un cilindro, es una línea de eje o una línea de revolución, indica que hay un cilindro. Si tenemos una pieza que tiene una perforación en el centro, esa perforación la vamos a definir con una línea de raya y punto. Así es como lo vamos a definir. Es muy importante las líneas de raya y punto, que empecemos la línea y que corte la figura. Un punto, una línea, un punto, y la última línea que corte la figura. Es muy importante definirlo para que no se nos confunda con una línea discontinua de posición oculta. Muy bien, otra de las líneas que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso sería la línea de raya larga y raya corta. Y otra más que podemos trabajar es la línea de raya larga y dos puntos. Hay muchos tipos de líneas que se pueden utilizar. En este caso, la línea de raya larga y raya corta la vamos a utilizar para cuando hay ejes de simetría. Cuando una pieza o un mueble o una forma es igual a la izquierda y a la derecha, muchas veces en dibujo técnico dibujamos nada más una parte, o la parte derecha o la parte izquierda, o la parte de arriba o la parte de abajo, y le dibujamos una línea de raya larga y raya corta indicando que la parte de arriba es igual a la de abajo, que la parte derecha es igual a la izquierda. Entonces no hace falta dibujar todo el dibujo, dibujamos la mitad. Y si tenemos este tipo de línea, ya indicamos que la parte derecha es igual a la izquierda. Entonces podemos fabricar un objeto que tenga lo mismo a la izquierda, tenga lo mismo a la derecha. No hace falta dibujar todo el producto. La otra línea, y creo que la última que vamos a utilizar en este curso, va a ser la línea de raya larga y dos puntos, raya larga y dos puntos. Esta línea la vamos a utilizar para cuando hay cortes o secciones. Un corte o sección es si tengo una figura y yo la voy a cortar por la mitad. Para ver detalles que hay por dentro, en dibujo técnico lo que hacemos es tener una vista, o la vista frontal, o la lateral, o la superior. Trazamos en una de las vistas una línea de raya y dos puntos para indicar que vamos a cortar por ahí esa figura. Y representamos en otra vista ese corte y todos los detalles que tiene ese corte. Una característica de estas líneas, en este caso de las líneas de eje de revolución o las líneas de simetría y las líneas de corte, es que los extremos se trazan con un lápiz un poco más fuerte o con dos veces la línea que tenemos trazada. A mí me gustan los ejes de revolución o de corte y sección y de simetría trabajarlo con lápiz 4B.
Entonces vamos a trabajar estas líneas. El extremo de una línea lo trabajamos más fuerte que las demás. El extremo de cada línea que toca el contorno de la figura lo vamos a trabajar con una línea un poco más fuerte. Repintarla un poco. Porque así delimitamos de dónde a dónde va esa línea. Ok, líneas un poco más fuertes para delimitar los extremos. Solo en ese caso vamos a utilizar un lápiz de mina más gruesa o el mismo lápiz HB donde repintemos esa línea para que sea más oscura. Y una de las características de la última línea, la línea de corte y de sección, es que vamos a indicar el lugar donde va a ir ese corte y esa sección. Más adelante lo podemos ver, pero por lo general se traza así. Entonces esto sería la indicación de una línea de corte y de sección. En este caso vamos a indicar con dos flechas hacia dónde vamos a proyectar ese corte y lo indicamos con letras. Eso sería una línea de corte y de sección. Entonces estos serían los tipos de línea. Entonces vamos a tener línea continua, línea continua gruesa. Podemos ponernos muy finos cuando hacemos los dibujos técnicos, y para líneas, para contornos visibles en primer plano hacemos una línea gruesa. Contornos visibles en segundos o terceros planos, línea continua. Una delgada, línea discontinua, para lo que son posiciones ocultas, todas las posiciones ocultas que lleva un objeto van con línea discontinua. Línea guía, o línea de construcción, que podemos borrar después y nos sirve para ubicar detalles, definir límites del dibujo, definir de dónde a dónde va una línea. Podemos usar una línea de construcción. Línea discontinua, de raya y punto, para cuando tenemos que hacer centros de una pieza cilíndrica, de un eje de revolución, de perforaciones. Líneas discontinuas de raya y punto, línea de raya larga y corta. Esta es discontinua. Larga y corta. Para cuando tenemos que indicar ejes de simetría, posiciones que están a la izquierda o están a la derecha, hacemos una línea discontinua de raya larga y raya corta. Y la última línea discontinua de raya y dos puntos. Para cuando tenemos que hacer cortes y secciones. Entonces, esos son algunos tipos de línea básicos que vamos a usar, al menos en este curso. Pueden haber muchos tipos de líneas. Línea de raya larga y tres puntos, de línea discontinua, de raya larga, raya corta o doble raya corta, o rayas más largas con una escala un poco más grande. Hay muchos tipos de líneas. No todos los tipos de líneas se usan como estos.
Estos los escogimos para trabajar en este curso de dibujo técnico únicamente, así es como los vamos a trabajar, así es como los vamos a definir. Es muy importante trabajar con normalización, trabajar siempre un mismo tipo de línea que sea constante en todos los dibujos. Si tenemos un pliego de dibujos, un archivo de varios documentos, vamos a trabajar todos los documentos con los mismos tipos de línea para que no se nos confunda una línea de eje con una línea de corte y sección o con una línea de eje de simetría. Esto es para llevar una pequeña normalización en dibujo técnico. Ya hay normalización, más adelante lo veremos, pero trabajar de utilizar los mismos tipos de línea en todos los dibujos. Entonces estos son los tipos de línea que vamos a trabajar en este curso de dibujo técnico.